Hoy día, entonces, corresponde a digestión y absorción de nutrientes. Con respecto a este tema, muy conocido, miren, desde hace muchísimos años, incluso se habla de la época de los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que alguna vez manifestaron que nosotros somos lo que comemos, que fue en realidad manifestado por Louis Feuerbach, que señaló pues que todo lo que comemos se va a manifestar en nosotros, y más aún en estas épocas de pandemia, donde hemos estado durante bastantes meses en cuarentena y que nos hemos dedicado, la mayoría al menos, a comer. Y obviamente esa situación se torna peligrosa, ya que el comer en abundancia está relacionado entonces a la obesidad. Y la obesidad, pues, es, es factor de riesgo para todas las enfermedades, sin excepción. Enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Miren, todas las enfermedades están relacionadas a la obesidad. Y comer sin ningún, miren, control va a determinar entonces de que estemos en riesgo para las enfermedades y nosotros vamos a generar nuestra enfermedad. ¿Cuáles son nuestras competencias de este tema? Primero, conoce los requerimientos diarios, soporte energético de carbohidratos, lípidos y proteínas. Segundo, conoce los ambientes y las enzimas de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Tercero, describe los mecanismos de absorción de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y cuatro, describe las principales alteraciones de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Estas son nuestras cuatro competencias, miren, como les hemos estado señalando al comienzo, pues somos lo que comemos. Y si comemos mucho, vamos a terminar así. Y eso, como hemos señalado, se torna muy, muy peligrosa para todas las enfermedades. De tal manera, entonces, que de diferente forma, por algún mecanismo, tenemos que tratar de ejercer control sobre nuestras comidas, sobre nuestra alimentación. Caso contrario, entonces, simplemente tenemos que esperar en algún momento alguna enfermedad que esté relacionada a la obesidad. Cuando se habla de digestión en general, tenemos que de todas maneras recordar lo que es el sistema o tracto digestivo. Tenemos entonces todo un sistema de componentes que forman parte de este sistema digestivo, donde inicia en la cavidad oral, ¿cierto? La boca, luego la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? El colon y el ano. Todos estos componentes entonces forman parte de lo que es en forma general el tracto digestivo. Pero cuando uno habla de digestión, está referido entonces a que en los lugares o los ambientes donde va a ocurrir el, la hidrólisis o el corte de los alimentos. Y en este sentido, los lugares donde va a ocurrir la digestión, porque se va a realizar por enzimas, es la boca, el estómago, la luz del intestino y la célula intestinal. Entonces son cuatro ambientes donde va a ocurrir la digestión: boca o cavidad oral, estómago, luz del intestino, célula intestinal. Y también, miren, se tiene que señalar algunas estructuras anatómicas que son coadyuvantes al proceso de digestión. Por ejemplo, en el caso de la boca, tenemos las glándulas salivales, donde están las glándulas salivales parótidas, maxilares, sublinguales, que van a hacer el aporte de la saliva, y el principal componente, obviamente, son las enzimas. Y hay una enzima que se llama, por ejemplo, amilasa salival. Del mismo modo en el estómago, que va a salir sobre todo de almacén, pero las células que están pisando el estómago van a participar también secretando algunas enzimas para la digestión. En el caso del intestino delgado, tenemos dos órganos importantes: el hígado, que va a ser el aporte de la sustancia que se llama bilis, que está conformada por ácidos y sales biliares, que van a participar en forma denodada en la emulsificación, sobre todo la de la grasa.
Y el otro órgano importante que es el páncreas, que va a participar con las enzimas, la digestión tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas. Digamos que el órgano más importante para poder hacer la digestión completa, incluso a veces de más del 90% del alimento, son las enzimas que provienen del páncreas. Por lo tanto, entonces el páncreas se va a convertir en un órgano demasiado importante en el proceso de la digestión. Entonces, miren, eso es el resumen de lo que es el tracto digestivo, el sistema digestivo que va a participar. Y también para lograr una buena absorción es pues las estructuras celulares que conforman parte del intestino delgado, sobre todo la primera porción que se llama duodeno, donde ahí las células, como vemos en el lado izquierdo, la célula intestinal, emite una gran cantidad de prolongaciones que se llaman microvellosidades. Esa es la característica anatómica que tienen las células intestinales. Y como podemos nosotros deducir, estas microvellosidades incrementan la superficie de absorción. Entonces, de todas maneras, desde el punto de vista evolutivo, anatómico, es el diseño de estas células permite que la mayor cantidad de alimento sea absorbido porque se ha amplificado, se ha ampliado la superficie de absorción. Entonces, se ha estimado que más o menos la superficie de absorción del intestino delgado es de 400 a 600 metros cuadrados. Imagínense, miren, de 400 a 600 metros cuadrados es la superficie de absorción de todo el intestino. De tal manera, entonces, que las alteraciones que tienen que ver con la absorción seguramente son severas, porque si se impide la absorción, tiene que estar impedido en toda esa superficie, 400 a 600 metros, por estas incremento que son las microvellosidades intestinales. En general, como hemos señalado, tenemos que los nutrientes de los cuales nos vamos a ocupar son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Estos, como están notando, se van a convertir, se tienen que convertir en sus unidades estructurales, que estamos denominando compuestos más simples. Los carbohidratos en sus respectivos monosacáridos, los lípidos en mayor porcentaje en ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos. Y mostramos entonces los cuatro ambientes donde tiene que ocurrir la boca, el estómago, la luz del intestino o membrana luminal, el citoplasma de la célula intestinal o de los enterocitos, y con la participación de enzimas. Sobre todo, miren, las más importantes están producidas por el páncreas y también el intestino. Y estas enzimas son las que van a hidrolizar. Para poder entender de manera clara qué cosa es hidrólisis, simplemente van a cortar. Es decir, las enzimas digestivas cortan, son tijeras moleculares, son tijeras muy pequeñas que van a ir cortando poco a poco el alimento, que está, miren, en general, como unas estructuras muy grandes, que se van a convertir entonces en sus unidades estructurales. Pero obviamente también se necesita de unos componentes como son los electrolitos. Vamos a ver que para la absorción, por ejemplo, de glucosa, aminoácidos, se necesita sodio, ¿no? O para la absorción o mejorar la absorción o una buena digestión de las grasas, se necesita ácidos biliares. Todas estas secreciones de enzimas hidrolíticas, electrolitos y ácidos biliares, está regulada por mecanismos de control. Una vez entonces que tenemos en unidades estructurales los nutrientes, va a ocurrir la absorción con un proceso, en la mayoría de los casos, selectivo. Es decir, se va a absorber lo que se necesita y lo que no se necesita no se va a absorber. Va a pasar a la sangre y de la sangre se va a dirigir a los tejidos. Obviamente, dependiendo del tipo de nutriente, hay tejidos que van a necesitar más que otros por las mismas funciones que cumplen. Muchos de los eh, nutrientes que nosotros consumimos van a propiciar su propia digestión a través de la secreción de los componentes que están presentes en los diferentes ambientes, por ejemplo, en la boca. En la boca hemos dicho está la saliva. Y miren, esta secreción salival va a ser, miren, estimulado por la acetilcolina, que es un neurotransmisor. No solamente, miren, la secreción del jugo gástrico, la secreción de enzimas pancreáticas, la secreción de electrones. De igual modo, miren, existen otro tipo
de sustancias químicas como las aminas biológicas o biógenas que que corresponden a la histamina y serotonina, que van a propiciar, por ejemplo, en el estómago la secreción de ácido clorhídrico o la secreción de cloruro de sodio en la mucosa del intestino, porque estamos señalando que, por ejemplo, para la absorción de glucosa y aminoácidos se necesita sodio. Y es el sodio, miren, propiamente del organismo que va a salir para que propiciar la absorción de estos nutrientes como la glucosa y los aminoácidos. También existen algunas hormonas, como la gastrina, ¿no? La colecistoquinina y la secretina. De manera general, como pueden notar entonces, que lo van a realizar esto con más detalle en el curso de fisiología, miren, todos ellos van a propiciar de manera general, la gastrina, por ejemplo, la secreción de ácido clorhídrico y peroxina, la colecistoquinina, la contracción de la vesícula biliar, porque las sales o ácidos biliares, cuando se van a sintetizar y producir en el hígado a partir del colesterol, van a ser almacenados en la vesícula biliar. Y para poder propiciar la liberación de las sales o ácidos biliares de la vesícula, participa esta hormona que es la colecistoquinina. Y también esta misma estimula la secreción de enzimas pancreáticas. La creatina, por ejemplo, también favorece la secreción de jugo pancreático. Ya sabemos entonces que estas son las principales enzimas, como vamos a ver. Y también contiene bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para elevar el pH. También favorece la secreción de enzimas pancreáticas, igual o muy parecido a la colecistoquina. Entonces, esto es de manera general que ustedes tienen que saber nada más, no de manera específica, sino que existen entonces algunas sustancias químicas como neurotransmisores, aminas biológicas o biógenas y hormonas que propician la secreción. Y también, miren, esta secreción va a ser estimulada por la llegada del propio alimento. Va a ser difícil de pronto que se vaya a ir liberando, por ejemplo, la secreción gástrica en gran cantidad si no llega el alimento, ¿no? En el caso de la secreción salival, más bien es de manera permanente, ¿no? Algunos componentes, pero los componentes principales, que son las enzimas, se van a liberar en presencia del alimento, porque obviamente nuestra mucosa digestiva, ¿no? La boca, el estómago, el intestino, siempre están humedecidos porque se está liberando siempre sustancias para mantener esa condición, ¿no? Por ejemplo, el caso de la saliva, vamos a ver que nosotros producimos 1,5 litros de saliva por día. No nos damos cuenta, obviamente, ¿no es cierto? Pero es porque permanentemente estamos nosotros haciendo la producción y también está pasando entonces al resto del sistema. Parte de la condición para mantener húmedo el tracto digestivo. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con la digestión y absorción de carbohidratos. Lo que comemos, nosotros somos lo que comemos. Todos los días lo constituye en mayor cuantía el almidón. ¿Qué se hace de almidón? Lo tenemos aquí entonces, las estructuras, los alimentos denominados los panes, los bizcochos, una variedad de ellos que ustedes conocen, ¿verdad? El almidón es lo que más comemos y esto se hace a partir de la harina de trigo. De igual modo, entonces tenemos también los tubérculos, tenemos algunas raíces, ¿no? Papa, camote, chuño a partir de la papa, la yuca. Entonces son los alimentos que estamos consumiendo a diario, que son los carbohidratos. De igual forma, entonces, en las frutas. Sin embargo, no podemos negar la presencia de ciertos productos que se hacen también y que se consumen a diario, ¿no es cierto? Entonces, y ahora ya se sabe que están relacionados a muchas enfermedades metabólicas y que hoy día está publicado en diversos artículos que se han trabajado y se han hecho los trabajos de investigación con, con encuestas, con análisis de laboratorio, donde obviamente se sabe que los productos a base de fructosa están relacionados a la obesidad y la obesidad a las enfermedades cardiovasculares, a la acumulación de colesterol, triglicéridos, que en corto, mediano, largo plazo va a terminar entonces con la enfermedad cardíaca, el infarto al miocardio. No se puede negar ello. Y si van acompañados de los platos bandera, ¿no? Que tenemos en el Perú, bueno, esta situación entonces
se sienta, se exacerba, porque están relacionados entonces a este tipo de productos que contienen a este famoso edulcorante que se llama fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, conocido por todos nosotros. Entonces, estos productos contienen un alto contenido de fructosa, no solamente ellos, sino también tortas, chocolates, caramelos, la mayor cantidad de gollerías. Entonces, miren, contiene fructosa y esa es la responsable y la culpable de las enfermedades que en el tiempo van a terminar en un desenlace fatal, ¿no? Primero obesidad, luego enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes vasculares, diabetes, cáncer, y como ustedes saben entonces, y es conocido de que las personas que han tenido estas enfermedades, en general, son las primeritas que han fallecido por el coronavirus, que ha debilitado todo el sistema, este coronavirus, que es una enfermedad o provoca una enfermedad multisistémica. Entonces, la mayoría de personas, no todas obviamente, han fallecido porque tenían enfermedades de base. ¿Quién ha sido responsable? Bueno, la obesidad, que es factor de riesgo para la mayoría de enfermedades. Y estamos acostumbrados, ¿verdad?, a todo ello. Estamos diciendo que nosotros no debemos de consumir, sino que es la frecuencia, la excesiva cantidad que se hace del consumo de estos productos. No nos podemos negar, entonces nosotros creemos que no, que probablemente al lado de nuestra mesa esté pues estos productos que en el tiempo van a determinar la acumulación de grasa que vamos a revisar en las diversas vías metabólicas. ¿Cuánto se necesita de carbohidratos por día? Esto varía porque sí se necesita. Un estudiante universitario de 200 a 250, de repente un albañil, una persona que hace mucho trabajo, que determina excesivo funcionamiento del sistema muscular en la actividad física, 600 gramos. Esto varía entonces dependiendo de la actividad que realiza la persona. Va de 200 a 600 gramos por día. Que lo más importante es para nosotros que los carbohidratos van a proporcionar el 60% de las necesidades energéticas o calóricas que necesitamos por día. Es decir, entonces sí debemos de consumir carbohidratos, ¿sí? Sí debemos consumir. Como vamos a ver entonces en la segunda parte de metabolismo de lípidos, de que si no se consume carbohidratos, no se puede degradar la grasa. Existe un dicho que se llama, la grasa se quema en la llama de los carbohidratos. Y lo vamos a demostrar mediante reacciones bioquímicas que ustedes van a poder ver, que sí o sí tenemos que comer carbohidratos. ¿Para qué? Para que la grasa se queme, se oxide, o en buena cuenta, en palabras sencillas, que la grasa se convierta en energía en forma de ATP. Caso contrario, simplemente la grasa se va a acumular, porque resulta que a veces cuando nosotros estamos aprendiendo, dicen, ¿qué te está engordando? ¿Por qué estás teniendo esas cantidades de grasa en la cintura, en los brazos, en las piernas, en las nalgas? Entonces, el comentario usual es de que, bueno, los carbohidratos, la gaseosa, bueno, en general los almidones, el pan. Y entonces las personas dejan de comer carbohidratos, así a llegar a cero, nada. No puede hacerse ello. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se necesitan, como vamos a demostrar, para que la grasa se convierta en energía. Y no se va a acumular, porque podemos someternos a una dieta, de repente ustedes lo han hecho alguna vez, ¿cierto? Adolescentes como ustedes, de que no consumen grasa, perdón, carbohidratos, para poder bajar la grasa y es bien difícil, no se puede. Entonces vamos a explicar eso, por qué sucede, desde el punto de vista bioquímico. Entonces los carbohidratos se requieren en cantidad y va a depender de la edad. ¿Cierto? No es lo mismo un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. Depende del sexo, un poco más a veces es en los varones que en las mujeres. Depende de lo que realizamos diariamente, la actividad física, si lo realizamos aparte de nuestras actividades. Y obviamente en algunos procesos metabólicos cuando se hace la ingesta adicional de vitaminas hidrosolubles como suplemento. Entonces, solo para los carbohidratos
¿Dónde ocurre la digestión? Miren, en la boca, que tienen enzima, amilasa salival, y en el intestino por acción de la amilasa pancreática, para lo que más comemos, porque también vamos a encontrar aquí algunas enzimas que se llaman las disacáridas. Pero donde no hay enzimas para la digestión de carbohidratos es en el estómago, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto de carbohidrato se va a consumir, se va a digerir, perdón, en la boca? Bueno, no pasa el 5%. O sea, si nosotros llevamos una migaja de pan o un pan a la boca, obviamente vamos a realizar el proceso de la masticación, proceso mecánico que se necesita, obviamente son importantes, pero en general el almidón solo se va a digerir en un 5%. La pregunta es ¿por qué? Vamos a ver ahora la estructura. Pero lo más importante es de que el alimento permanece muy poco tiempo en la boca. Esa es la principal razón. Si no, de repente podría aumentar a 50, 60%. Pero es difícil mantener un alimento 15 minutos, 20 minutos en la boca, ¿verdad? A las justas demora segundos o quizás unos cuantos minutos, normalmente. Entonces, no permanece mucho tiempo el alimento, más aún cuando uno tiene demasiada hambre, ¿no? Se mastica un poquito, de tal manera que puede hacer y que pueda pasar al esófago y ahí, por eso ha habido muchas muertes, como ustedes saben, por atragantamiento, ¿verdad? Personas que tienen mucha hambre con alimentos que son muy grandes, que no se pueden digerir, la persona igual los traga, los pasa, los deglute y al final termina con la obstrucción a nivel del esófago, causándole la muerte. ¿Verdad? Entonces, esa es la explicación por la cual muy poco el alimento, en este caso carbohidratos, se digiere en la boca, solo alcanza el 5% por el tiempo de permanencia, muy poco tiempo. En el estómago no hay enzimas, lo que quiere decir entonces, en el intestino, en la luz del intestino, se tiene que digerir la mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, lo más que comemos nosotros, la mayor cantidad de alimentos que comemos en forma de carbohidratos es el almidón. ¿Qué cosa es el almidón? El almidón es un homopolisacárido, homo igual, poli muchos. ¿Qué cosa? Glucosa. Miren, todas estas son solo unidades de glucosa en color rojo y negro. El almidón está compuesto generalmente en las féculas de los alimentos que contienen almidón, como las menestras, los cereales, los tubérculos, ¿verdad? Cereales muy conocidos como el arroz, el trigo, maíz, muchos más, menestras, frijoles, ¿cierto? Arvejas, lentejas, etcétera, etcétera. Tubérculos, papa, un camote, yuca. Entonces, miren, y estas féculas de almidón tienen diferente composición en cuanto a estos dos componentes que son la amilosa y la amilopectina. Pero la amilosa, como pueden fijarse, es una molécula lineal. Estas unidades de glucosa se van uniendo a través de enlaces alfa 1,4 en toda la estructura porque es lineal. Y en cambio, la amilopectina, como pueden notar, presenta ramificaciones. Se van a unir entonces mediante enlaces alfa 1,6. Solo en la ramificación es enlace alfa 1,6. Lo demás, miren, es alfa 1,4. Eso es el almidón, un homopolisacárido conformado solo por unidades de glucosa que se unen mediante enlaces alfa 1,4 y en las ramificaciones, en el caso de la amilopectina, enlaces alfa 1,6. Esto es, al menos de manera cotidiana, lo que más comemos como carbohidrato, ¿cierto? En el desayuno nunca falta el pan, ¿verdad? En el día a veces una torta, un bizcocho. Y en el caso, por ejemplo, de los almuerzos, a veces también de los desayunos, los tubérculos como la papa, que son abundantes, el arroz, el camote, la yuca. Entonces, esto es lo que más comemos en el día. Mucho, mucho y bastante almidón. Entonces, miren, por eso el almidón de manera normal representa el 90% de nuestra alimentación en forma de carbohidratos. El resto va a representar 10% glucógeno
que lo vamos a obtener de origen animal en las carnes en general, y disacáridos como la sacarosa, presente en el azúcar de caña para endulzar nuestros alimentos, la lactosa, el azúcar de la leche, y la maltosa, el azúcar de la malta. Entonces, a diario estamos consumiendo almidón, glucógeno también, poco en las carnes, sacarosa para endulzar nuestros alimentos, lactosa. No es por nosotros, de manera común, endulzar nuestros alimentos con jarabe de fructosa, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay pastillas y también frascos de fructosa que la gente compra. En nuestro caso, no es cotidiano, de repente algunos lo hacen, pero la fructosa que consumimos es en los productos que nosotros hemos señalado, que más bien creo que lo consumimos en mayor cantidad. Tenemos entonces aquí en esta figurita, donde va a ocurrir la digestión inicial de los cabellos, solo un 5% en la boca, que está relacionada a algunas glándulas, como la glándula parótida, las glándulas submaxilares, junto con ellas las submandibular y las glándulas sublinguales, que van a producir entonces la saliva. El mayor porcentaje lo va a producir las glándulas submaxilares, más o menos alcanza el 70%, que va a producir la saliva. Y dentro de esa está pues la enzima, como montamos aquí, que se llama amilasa salival o alfa-amilasa, que va a iniciar la digestión de carbohidratos. Pero de manera general, como hemos señalado, por día se secretan de 1 a 1,5 litros. ¿Cuál es el pH de la boca? En promedio 7, pero puede en un rango de 6,5 a 7,5. ¿Sí? Y en general algunas, miren, producen también la secreción de moco. Y de alguna manera no tan contundente, también esta saliva tiene propiedades antibacterianas, ¿no? Pero no es tanto porque si no, miren, el consumir un alimento malogrado con bacterias debería ser destruido y no sucede así, pero tiene cierta propiedad. La enzima que estamos señalando, que es la más importante que debemos de recordar, es la alfa-amilasa. Tiene algunos otros nombrecitos, ¿no? La amilasa salival, que está fácil de recordar, y también tialina, ¿no? Tiene tres nombres: alfa-amilasa, amilasa salival, tialina, P-tialina, ¿sí? Entonces, miren, esta enzima es producido en la boca, es secretado a la boca, y también es pues la amilasa pancreática, o sea, el mismo gen, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Y miren, dentro de la digestión vamos a ver que poco a poco va a ir rindiendo algunos productos como maltotriosa, maltosa. En realidad la digestión del almidón va a demorar, ¿ya? Si no, veamos mejor en las figuritas. Por ejemplo, cuando ocurre la digestión de la amilosa, un componente de la amilopectina, lo estamos aquí representando por miles de unidades de glucosa que se unen mediante enlaces alfa-1,4, pero que constituyen una estructura lineal. Fíjense cómo la enzima va a ir atacando los enlaces alfa-1,4, ¿no? Puede ser de 2 en 2, de 3, puede saltarse así al comienzo, de 1, puede saltarse así unas 6 unidades, 2 unidades, 3. Y miren, después de un poco tiempo de acción de la amilasa sobre la amilosa, vamos a tener estos productos, ¿no? Algunas unidades de glucosa, maltosa, que tiene 2 unidades, maltotriosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la digestión de carbohidratos en la boca es solamente el 5%. ¿Por qué? Por el tiempo de permanencia del alimento en la boca. Probablemente si este alimento se quedara más tiempo, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, probablemente podríamos encontrar mayor digestión de esta amilosa y obtener buena cantidad de unidades de glucosa, pero no es así. En el caso de la amilopectina, cuando es digerida, cortado, como si son tijeras las enzimas digestivas, vamos a obtener, miren, también algo parecido, ¿no? Maltosas, ¿no? Se salta de 2, de 3, de 1, glucosas, maltotriosas. Pero lo otro que es importante, miren, es que cuando lo está alcanzando la enzima cerca a un enlace alfa 1,6, ya no puede cortarme. Llega hasta aquí y ya no puede cortar el resto, igual en la ramificación.
y de aquí para adelante. Entonces se va a formar estas estructuras que se llaman dextrinas límite. ¿Qué cosa es una dextrina límite? Es un oligosacárido que tiene algunas unidades. Miren, en este caso tendría 10 unidades de glucosa. Pero ¿cuál es la característica más importante? Que presenta una ramificación. ¿Ya? Eso es lo más importante, que presenta estos son las dextrinas límite, se llama límite porque hasta ahí nomás ha llegado a cortar la amilasa sobre la amilopectina. De igual modo, entonces, muy poco, ¿no? Poco significativo es en realidad la digestión del almidón en la boca por el tiempo de permanencia. Muy bien, entonces mostramos aquí cómo sería la acción tanto de la amilasa como de la amilasa pancreática. ¿Sí? La enzima entonces coloca en su sitio activo a la amilosa o a la amilopectina y miren, va a ir cortando, ¿no? De uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Entonces va tomándose su tiempo la enzima para ir hidrolizando, para ir cortando a la amilosa y a la amilopectina en general. Entonces, parte del alimento carbohidrato, en este caso el almidón, ha sido hidrolizado, ha sido digerido, ha sido cortado en la boca. ¿Cuánto? 5%. Muy poco en realidad. Sí, sí, si no hay digestión más adelante en el intestino delgado, la situación se puede tornar peligrosa, ¿verdad? Puede provocar. Y eso es, miren, lo que sucede a veces porque la arcada dental, los dientes contribuyen mucho o colaboran con el proceso de la digestión, ¿cierto? La trituración realizada por los dientes no es un proceso de digestión, es un proceso coadyuvante a la digestión. Y ustedes pueden especular entonces en qué tipo de población esto sería o tendría mucha dificultad en la población anciana de tercera edad, que han perdido gran cantidad o gran parte de la dentadura, ¿no? Pues tienen que hacer entonces sus prótesis. Si no tienen muchos problemas, porque no van a poder realizar una buena masticación, los alimentos prácticamente pasan enteros, no se digieren, provocan espasmos a nivel intestinal. Por eso entonces la gente de la tercera edad que no ha realizado la corrección tiene muchos problemas en la digestión. Más aún ya cuando no se va a digerir de manera completa los alimentos. Muy importante tomar en cuenta para que ustedes en el futuro pudieran hacer una especialidad en nutrición geriátrica, que es muy, muy importante ahora. Miren entonces, todo lo que no se ha digerido, entonces en la boca, que es el 95%, pasa del estómago al intestino delgado. Ahí se va a producir, como hemos señalado, la amilasa pancreática. Y ahí tiene tiempo. Miren, tenemos bastante espacio en el intestino y además está permaneciendo y está pasando de a pocos del estómago al intestino y permite que la amilasa pancreática pueda actuar sobre la amilosa y la malopectina que han quedado, ¿no? Las dextrinas límite, las maltotriosas, las maltosas. Y miren, al cortar a ellas, vamos a obtener miles de unidades de glucosa, millones de unidades de glucosa. Pero lo que sí no puede cortar la amilasa pancreática es, ¿se acuerdan de la dextrina límite o de la amilopectina? El enlace alfa 1,6. Es decir, va a quedar un disacárido que se llama isomalto. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque la amilasa pancreática no puede digerir completamente a la amilopectina del almidón, porque no puede cortar enlaces alfa 1,6, solo los enlaces alfa 1,4 o alfa 1,4. Entonces, ha quedado aquí a miles entonces de unidades de isomalto. Pero tenemos ya las miles de unidades de glucosa, producto de la digestión, de la acción que tiene la amilasa pancreática sobre él almidón de manera general. Ya hemos digerido nuestros almidones, que es lo que más comemos en nuestra dieta diaria. Pues aquí remarcamos que la amilasa pancreática solo corta enlaces alfa 1. También hemos dicho que forman parte de nuestra dieta los disacáridos. Entonces, en la luz intestinal, en la membrana de la célula intestinal, perdón, existen unas enzimas que se llaman disacáridas. Entonces ahí la maltasa, sacarasa isomaltasa, que es bifuncional, la lactasa y la trialasa. Cuatro entonces enzimas presentes en la vellosidad intestinal. Si no veamos aquí, fíjense entonces, aquí están las enzimas. Miren, la lactasa en color rosado, que está muy ubicado en el extremo de las vellosidades intestinales.
tenemos la sacarasa isomaltasa en color azul, ¿sí? Miren, está distribuido ampliamente y mucho mayor cantidad, o mejor, mucha mayor concentración que la lactasa, igual la trealasa, está también, miren, en la membrana de la vellosidad intestinal, ¿sí? Entonces, esa figura les hemos mostrado para que ustedes vean que en el caso de la lactasa, cuando hay una diarrea, como está muy externalizado y además está en menor cantidad sobre todo, entonces una diarrea puede provocar que se deplete la lactasa, se pierda. De tal manera, cuando una persona tome lactosa, leche que contiene lactosa, no va a poder digerir esa lactosa. Por lo tanto, va a cursar con intolerancia a la lactosa, que es una de las causas, entonces, una de las causas de intolerancia a la lactosa. Por eso estamos mostrando esta figura en la ubicación que tienen las disacáridas, lactasa, sacarasa isomaltasa y la trealasa. ¿Listo? Entonces, las disacáridas están en la membrana de la célula intestinal. ¿Cuál es su función? La lactasa degrada a la lactosa en galactosa y glucosa. ¿Sí? No está la enzima lactasa por alguna razón que vamos a explicar luego, entonces no habrá digestión de lactosa que se va a tornar peligrosa entonces en una situación que se llama intolerancia a la lactosa. La sacarosa, por acción de la sacarasa, miren, va a cortar a la sacarosa en productos como la fructosa y glucosa. La maltasa a la maltosa en dos glucosas, la trealasa también a la trealosa en dos glucosas, la sacarasa isomaltasa, miren, a la isomaltosa que decíamos venía de la degradación de la amilopectina, va a actuar sobre la isomaltosa produciendo dos glucosas. Entonces, en resumen, si nosotros verificamos todo eso, los productos finales de la digestión de todos los carbohidratos, almidón, ¿qué cosa es? Solo glucosa. De lactosa, glucosa y galactosa, más glucosa. De sacarosa, glucosa y fructosa, más glucosa, pero además fructosa. De isomaltosa, glucosa, por todo lado glucosa. Entonces tenemos tres productos. La glucosa, que representa el mayor porcentaje, la galactosa, de la digestión de la lactosa, la galactosa, y la fructosa, de la sacarosa, del azúcar de caña. Tenemos entonces solo tres productos. ¿Cuáles son? Glucosa, que en forma normal debe constituir más del 90% de la digestión de los carbohidratos. Galactosa y fructosa. Entonces, tenemos aquí los tres productos finales, aquí con G, glucosa y galactosa, y la fructosa. Lo que viene a continuación es la absorción. Miren, primero para el caso de la glucosa y galactosa. ¿Cuál es el mecanismo de absorción? Se llama mecanismo de cotransporte. Mecanismo de cotransporte. ¿Qué quiere decir co? Co significa colega, amigo, es decir, la glucosa y galactosa necesitan de un amigo para ser absorbido. ¿Quién es? El sodio. El sodio entonces permite que la glucosa sea absorbida. Entonces, ¿por qué? Porque se llama el mecanismo de cotransporte. Dice que si no hay sodio, no puede ingresar, no puede ser absorbido la glucosa y galactosa. Pues miren, está ingresando el sodio y a la vez la glucosa. Si no, no podría ser absorbido. Y luego entonces la glucosa pasa a la sangre a través de un transportador que se llama GLUT2. Es un transportador simplemente que va a hacer ya que ingrese a la sangre y pueda ser llevado a todos los tejidos. Pero tenemos que señalar lo siguiente, que estos capilares que se van a convertir en vénulas, luego en venas, van a terminar todas en forma conjunta en la vena porta. Y la vena porta va a llevar el alimento carbohidrato al hígado. O sea, los carbohidratos, cuando van a ser absorbidos, al primer órgano que van a llegar es al hígado. Del hígado sale la suprahepática, de la vena cava inferior, luego la aurícula derecha y así sucesivamente va a ser llevado a todos los organismos. ¿Ya? Ustedes lo conocen eso por anatomía. Entonces, primero lo que hay que señalar entonces, cuando va a ingresar
en las velocidades intestinales, los capilares que están relacionados al seno intestinal van a, van a llegar a la vena porta. ¿Va a llegar a dónde? Al hígado. La fructosa se va a absorber por un mecanismo de difusión facilitado, que va a ser facilitado por esta proteína que se llama GLUT5. En realidad es un tipo de difusión simple, pero que, como hemos señalado, es facilitado por una proteína. Se va a depender de la concentración de fructosa que hay aquí. Si está alto, va a ir pasando. Que solo va a ser facilitado por una proteína. Luego, el mismo GLUT2 va a hacer que ingrese la fructosa a la sangre y, como hemos señalado, de ahí lleva al hígado. Lo otro importante que tenemos que señalar es aquí es de que cuando el sodio ingresa, incrementa la concentración de sodio en el citoplasma de la célula intestinal. Por lo tanto, el sodio tiene que ser expulsado al espacio interno, al espacio intercelular. Y luego este sodio es el que sale y así va dando vueltas para lograr la absorción de la glucosa. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que para eliminar este sodio se utiliza la bomba de sodio y potasio. Y esta que utiliza energía. Es decir, en buena cuenta, por favor, y eso es muy importante tomar en cuenta, señores estudiantes, es de que la absorción de glucosa y galactosa necesita de gaste energía. Vamos a ver entonces que esta glucosa y galactosa, sobre todo la glucosa, se van a obtener buena cantidad de energía. Entonces, parte de esa energía se utiliza para que se siga absorbiendo más glucosa. ¿Por qué? Indirectamente porque el sodio que entra, que ayuda al ingreso de glucosa y galactosa, necesita ser eliminado a través de la bomba de sodio y potasio. Y esta utiliza energía. Entonces, en general, la absorción de glucosa y galactosa requiere de energía de manera indirecta. Y va a ocurrir entonces nuestra absorción. Tenemos algunas anormalidades de digestión, son algunas, pero la más importante es la intolerancia a la lactosa. ¿Cuáles son las características de intolerancia a la lactosa? La acumulación de gases que se llama flatulencia y la diarrea. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre la intolerancia a la lactosa? Simplemente miren, porque no se digiere la lactosa. ¿Cuál es la razón? Pues tenemos tres razones. Tenemos una que se llama deficiencia hereditaria o deficiencia congénita. En estos casos, que son muy pocos en el mundo de manera general, miren, los pacientes recién nacidos, nacen sin la enzima lactasa, ese tipo de hereditario. Es de baja prevalencia, pero existe. Entonces, estos niños solo soportan la primera leche, el calostro. Después, a partir de ahí, miren, la segunda leche que van a tomar en la lactancia ya les va a provocar diarrea, gases, y es muy peligroso porque se podrían descompensar. Por estos niños que nacen sin lactasa desde el nacimiento, tienen que consumir suplementos que no contengan lactosa. Ese es el tratamiento, al menos ahora, ¿ya? Pero es de baja prevalencia, pero debemos estar atentos siempre. La otra es la de tipo 2, actividad baja primaria de lactasa. También se denomina una de tipo étnico, una causa étnica. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la enzima lactasa va a estar presente en el momento de nacimiento, durante la niñez, la adolescencia, es decir, mientras consumamos leche que contiene lactosa. Pero si en el tiempo se deja de consumir, y en algunos casos, a pesar de eso, si se está consumiendo, la lactasa va a ir desapareciendo. Por lo tanto, si no hay la enzima, no se va a poder digerir y va a causar entonces estos síntomas de flatulencia y diarrea. Entonces, por eso se le llama también de origen étnico. ¿Quiénes lo padecen más? Bueno, africanos, asiáticos y también de raza latina. Y la tercera, que se denomina actividad baja secundaria de lactasa o tipo secundario, intolerancia al tipo secundario, es debida a enfermedades gastrointestinales. Es decir, primero se tiene que tener la enfermedad, una diarrea, por ejemplo, viral o bacteriana. Es común sobre todo en niños. Entonces ahí, como erosiona la capa de moco del intestino delgado, entonces, como hemos visto, la lactasa está muy externalizada. Esa también se va a eliminar por producto de la diarrea viral o bacteriana. Entonces, de tal manera que si al niño se le da leche con lactosa, va a exacerbar su diarrea y va a, con acumulación ahora de mayor cantidad de gases.
¿Por qué? Porque no tiene la enzima lactasa. Entonces, no es bueno, no se debe dar a un niño que ha tenido diarrea leche que contiene lactosa, ¿no? Esas son entonces las, las normalidades de la digestión de los carbohidratos. Digestión y absorción de lípidos. Los lípidos que nosotros consumimos todos los días deben alcanzar siquiera 60 gramos por día. Aquí sí hay más bien, es diferente. ¿Por qué? Porque a partir de los carbohidratos se puede formar grasa, pero se debe consumir grasa, por supuesto que sí, porque se necesita. No podemos esperar entonces que la célula sintetice toda la grasa. Hay diferentes, sobre todo, tipos de ácidos grasos que son muy importantes, que se necesitan para restablecer sobre todo las membranas celulares, diversas funciones que van a cubrir, por ejemplo, fosfolípidos como la lecitina o fosfatidilcolina, que forma parte entonces de diversas estructuras de membranas celulares, de las lipoproteínas, sobre todo que van a recubrir la pared del alveolo para impedir la atelectasia o el colapso del alveolo. Entonces, miren, así podemos nosotros señalar algunos ejemplos que los lípidos sí se necesitan. Además, pues que la mayor cantidad de energía se obtiene a partir de lípidos, pero tampoco se debe exceder. Por eso la OMS en el año 2002 recomienda que el consumo de grasa para una persona adulta debe ser de 60 gramos por día. Tenemos entonces la grasa que viene de origen animal como de origen vegetal. Siempre se ha señalado que la mejor grasa es la de origen vegetal. Por supuesto que sí, por las funciones y propiedades que tiene. Y la de origen animal, pues, que es la grasa saturada, que va a tener entonces implicancias en la salud humana de manera general. Entonces, ¿cuáles son desde el punto de vista bioquímico las grasas que consumimos nosotros? En primer puesto, en la mayor cantidad, son los triglicéridos, que representan el 90% de la grasa de nuestra alimentación. 10% fosfolípidos, colesterol, tanto el libre como el esterificado. Y miren, mostramos las estructuras químicas de los triglicéridos, que están conformados por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Esto es lo que más comemos, ¿sí? Representa el 90% de la dieta. Triglicéridos, que lo vamos a tratar por TG, acilgliceros o triacilgliceroles. El segundo son los fosfolípidos. Fosfolípidos que están hechos a base de un esqueleto de glicerol, 2 ácidos grasos, un fosfato de fosfo y un grupo R. El más famoso, digamos, sería la colina. Por eso que hemos puesto aquí la fosfatidilcolina, cuyas funciones vamos a ver que son muy importantes. El colesterol libre, que tiene como estructura en el esqueleto al ciclopentano pedido fenantreno, una molécula también denominada esteroidea. Y aquí tenemos también, de que vamos a hablar bastante, el colesterol. Colesterol libre que se ha unido a un ácido graso. Estas son entonces las estructuras de las grasas que nosotros nos comemos a diario y vayamos pensando en esto, por favor, cuando consumimos un alimento graso, está conformado por gotas de grasa que tienen miles y miles de moléculas de triglicéridos. Y dentro de estos también, vamos a ver, está el colesterol esterificado. Mucho, mucho de esto, miren, consumimos cuando vamos a consumir sobre todo grasa contenida en las carnes. Mucho de triglicéridos. Bien, entonces, con ello terminamos por esta clase que la digestión de las grasas va a ocurrir en el estómago e intestino delgado. La digestión de las grasas ocurre en el estómago en bajo porcentaje y la mayor parte se va a digerir en el intestino delgado. Por hoy día lo vamos a dejar entonces para continuar el día jueves. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?